Bien, comenzamos la escuela bíblica. Todos conocéis el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 17 y estamos hablando de la imposición de manos. Recordemos que la doctrina de la imposición de manos es un avance, digamos, de las primeras tres verdades fundamentales que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, que habla primero de arrepentimiento de obras muertas, segundo de la fe en Dios, tercero, doctrina de bautismos y la cuarta, precisamente, la imposición de manos. Estamos estudiando las razones del Nuevo Testamento para dicha imposición de manos y decíamos que en primer lugar era para impartir sanidad, en segundo lugar para impartir bendición, en tercer lugar para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Estas tres las estudiamos profundamente y estamos con la cuarta, que es impartir dones espirituales. Voy a hacer un resumen que ya dimos la semana pasada simplemente para recordar. La base de esta última razón la encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14, donde dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí vemos un llamado a la vigilancia espiritual. El apóstol Pablo dice: no descuides el don. Esto nos enseña una gran verdad. El don espiritual puede ser descuidado, no porque Dios lo quite, sino porque el siervo se distrae, se cansa o se acomoda. En segundo lugar, el don es gracia confiada y no es mérito personal. Pablo habla muy claro y dice: el don te fue dado. No te lo mereciste, no hiciste nada tú para hacerlo, es un regalo de Dios, no fue ganado, ni ha sido producido por ningún esfuerzo, ni resultado quizá de una capacidad natural sobresaliente. En tercer lugar, debe haber una confirmación espiritual y el reconocimiento de la Iglesia de ese don. El texto menciona dos elementos importantes: la profecía y la imposición de manos del presbiterio, que estudiamos la semana pasada lo que era, que es el Consejo de Ancianos de la Iglesia, hoy se llama Consejo de Ancianos. Esto nos muestra que el ministerio auténtico no nace de un impulso personal, tampoco se autoafirma, uno se levanta por sí mismo, sino que es reconocido y confirmado en el contexto general de la Iglesia. Y en cuarto lugar, tenemos el peligro del descuido en el ministerio. Descuidar el don puede tomar muchas formas. Una de ellas es predicar sin haber orado. Hay personas que predican pero sin oración, no son personas de oración. Enseñan sin temor reverente, sirven sin amor, por obligación, y confían más en la experiencia pasada que en la gracia presente. Por eso el llamado de 1 Timoteo 4:14 no es a buscar nuevos dones, sino a cuidar fielmente lo que Dios ya nos ha concedido. La imposición de manos es un acto bíblico, no es algo mágico. Los dones espirituales se reciben para servir, jamás para exaltarse a uno mismo. Aviva el don significa y habla de la responsabilidad personal, espiritual que tenemos. El don espiritual no es un trofeo, es un canal de bendición para otros. No se recibe para tenerlo guardado, para no utilizarlo, sino para impartirlo. Hoy vamos a hablar de la quinta razón por la cual se deben imponer las manos, y es para apartar personas para una obra específica. Los trabajadores del Señor, los ministros, los ministerios, están establecidos por el Señor y son apartados para una obra específica, por la imposición de manos. Lo dice así el apóstol: es lo que importa. Y lo que importa es la unción, que es impartida precisamente cuando se imponen las manos. La Iglesia de Jesucristo necesita hoy más hombres y mujeres con un llamamiento de Dios en su vida y sobre todo la unción del Espíritu Santo para habilitarnos a cumplir ese llamamiento.
La imposición de manos por el liderazgo de la Iglesia une en el cuerpo de Cristo y es la manera de impartir tal habilidad a los que Dios llama. Recordemos que es Dios quien llama al ministerio. Nadie se puede imponer por la fuerza, ni mucho menos porque uno decida, yo voy a ser el pastor, yo voy a ser el evangelista. Los dones son puestos por Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2, verso 3, dice, mirad el ejemplo de la iglesia primitiva, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo quien dijo, recordad, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado, es el Espíritu Santo quien llama. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los enviaron a ese trabajo. Esta palabra está centrada en la obra del Espíritu Santo, en la obediencia de la Iglesia y en el propósito misionero que tiene Dios con su Iglesia. Cuando el Espíritu Santo dirige, la Iglesia obedece. Y si no, hay un problema. Y hay un problema serio. Cuando Dios dice algo a través del Espíritu Santo y la Iglesia se lo salta a la torera, como se suele decir, esa Iglesia jamás va a avanzar, no funciona. Por eso debe ser una Iglesia sensible a la voz de Dios. Este pasaje nos presenta a la Iglesia de Antioquía ministrando al Señor y ayunando. Recordad que la palabra ayuno siempre está presente en la administración y en la ordenación de las personas para el servicio. No estaban centrados en sí mismos, ni en programas humanos, sino en buscar el rostro de Dios. Aquí aprendemos una gran verdad, una verdad profunda, y es que Dios habla con claridad a una iglesia que aprende primero a escuchar. Escuchar es prestar atención a lo que Dios dice, con el fin y el propósito de ponerlo por obra. Hay personas que oyen, pero no escuchan. Tú oyes y no escuchas, no haces. Pero si prestas atención con el propósito de hacer, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a conducir a que hagas. Antes de que fueran apartados y enviados, hubo adoración a Dios. Antes de la misión, hubo consagración. El ayuno no fue una obligación ritual, sino una expresión de dependencia espiritual. Una iglesia que no ora, una iglesia que no ayuna, difícilmente podrá oír la voz del Espíritu Santo. Es imposible. Si no oras, si no buscas a Dios en oración y en ayuno, jamás oirás la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, es el Espíritu Santo quien llama. En medio de este ambiente espiritual, de ayuno y de oración, el Espíritu Santo toma la iniciativa y dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Él los había llamado. No fue una decisión, digamos, administrativa, ni una votación humana. Hoy se lleva muchas veces en las iglesias, se hacen las cosas por votación, se eligen siervos por votación y eso es un error, eso es antibíblico, porque tiene que ser dirección divina, ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu Santo quien decide, quien habla, quien otorga. Pero para eso necesitamos adoración, oración y sobre todo obediencia a lo que Dios nos dice. Esto nos enseña que el llamado ministerial nace no en el corazón humano, sino en el corazón de Dios. La obra no es nuestra, es del Espíritu Santo. Dios separa, Dios aparta y dedica a personas específicas para tareas específicas, pero es Él quien lo hace. Cuando el Espíritu Santo llama, no es para engrandecer a una persona, sino para extender el reino de Dios. De ahí la necesidad de recibir enseñanza, de ahí la necesidad de la escuela bíblica en las iglesias, de ahí la necesidad del hambre que debe tener todo aquel que quiera ser usado por Dios. La iglesia confirma con obediencia. Después de escuchar la voz del Espíritu Santo, la iglesia vuelve a ayunar y vuelve a orar y vuelve a imponer las manos. Y entonces los envían. No hubo prisa ni ligereza, hubo reverencia y obediencia. Aquí vemos el equilibrio
emocional y espiritual. El Espíritu Santo nos llama. La Iglesia escucha y discierne. La Iglesia envía, comisiona. Una Iglesia madura no retiene a los que Dios quiere enviar, pero ojo, tampoco envía a los que Dios no ha llamado. De ahí la responsabilidad de los líderes de las iglesias cuando se dedican personas al ministerio. No podemos poner a nadie que Dios no haya elegido. Y el que ha elegido debe ser consciente de que no puede tomarse a juego el ministerio, ni si me sobra tiempo me dedico al ministerio. Debe darle prioridad al ministerio y Dios le va a dar prioridad a la necesidad. Eso a veces no lo entendemos. Estamos tan preocupados por ganar dinero, tan preocupados porque nuestra familia coma y no nos preocupamos del avance del reino. Cuando Dios dice, preocúpate de mi reino y mi justicia y despreocúpate de tu necesidad porque yo la voy a cubrir, eso no lo entendemos, no llegamos a entenderlo. Por eso hay una aplicación práctica para hoy. Este pasaje nos desafía personalmente a cada uno y también como iglesia. Y nos deberíamos preguntar, ¿estamos creando espacios donde el Espíritu Santo pueda hablar? Esos espacios se crean en oración y en ayuno. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos buscando esos espacios donde el Espíritu Santo pueda indicarnos qué hacer? ¿Estamos buscándolo en oración y en ayuno? El ayuno parece ser que en esta iglesia como que no existiera y es algo importantísimo. Aquí se puso de por siempre los 3 primeros días de cada mes que la iglesia ayune, pero muy pocos lo hacen, muy pocos. Se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran la mitad, que ayunan el 1, el 2 y el 3. Yo creo que se nos ha olvidado incluso ya. Y eso se instituyó y eso no ha cambiado, eso sigue en vigor. ¿Buscamos más la presencia de Dios que nuestra propia comodidad? ¿Estamos dispuestos a obedecer, aunque ese envío, esa dedicación implique gran sacrificio? Jesús fue a la cruz. Su trabajo, su ministerio, su final era la cruz. Y él no desistió de su ministerio, siguió hasta el final. Y si no, ¿qué sería de nosotros si se hubiera arrepentido a mitad del camino? Dios, hermanos, hoy sigue llamando, sigue separando y sigue enviando, pero claro, aquellos que están dispuestos a trabajar para el Señor. Lo que Él busca son corazones disponibles, sensibles, enseñables, que se dejen enseñar y sobre todo obedientes. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia adora a Dios, el Espíritu Santo habla. No os quepa duda. Y cuando el Espíritu Santo habla, la iglesia responde o debe responder. Y cuando la iglesia responde, obedece, es cuando el Evangelio avanza. Si no, estaremos siempre estancados en el mismo sitio, oleremos mal. ¿Sabéis que el agua cuando está estancada un tiempo huele mal? Necesita movimiento para que el agua huela bien, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la iglesia que no avanza. Al final huele mal. Deberíamos ser una iglesia que no solo escuche sermones y sermones y sermones, sino que discierna la voz del Espíritu Santo y camine en obediencia a la palabra de Dios. A veces estamos saturados de sermones, de predicaciones, y a los 5 minutos ya se nos olvida. Lo que necesitamos es obediencia a la palabra de Dios para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en definitiva lo que muestra el pasaje de Hechos 13 y nos enseña es que el comisionar, el dedicar diáconos o ancianos también llevaba consigo la imposición de manos por parte del liderazgo. Presbiterio que estudiamos o consejo de ancianos. Recordemos que presbiterio en griego significa anciano, pero debe haber hambre y ansiedad de ser usado por Dios. Dios no te va a usar o no te elige para que figures, para que la gente te aplauda.
sino para que trabajes, quizá en oculto, para Dios, porque si trabajas en oculto, Él te va a recompensar en público. Hay una gran promesa ahí, ¿verdad? Ahora tenemos la siguiente lectura, está en Hechos capítulo 1, verso 6, donde vemos la dedicación de los diáconos. Dice la lectura que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio para servir las mesas, para barrer, para hacer cosas quizá que entendemos de menor importancia, pero que para Dios son de gran importancia y que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Porque dice: buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargaremos de este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y entonces eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a 6 más. Y el verso 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótese que los líderes escogen a hombres llenos de fe, sabiduría y llenos del Espíritu Santo para desempeñar papeles de liderazgo incluso en las áreas de trabajo prácticas en la Iglesia. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado con la imposición de manos. Esta escritura principalmente se refiere a apartar a alguien para una posición de ministerio o de anciano. Obviamente, es un asunto muy serio a tener en cuenta. Y es muy serio poner a alguien que no sea la persona correcta en una posición de ministerio. Es grave. ¿Queréis prestar atención, centraros en la palabra y dejar de despistarse mirando para un lado, mirando para el otro? A mí me desconcertáis, la verdad. Y saliendo y entrando, yo no sé. Repito, es un asunto muy serio el tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de ministerio, en especial si la persona anda en un pecado habitual o si Dios no lo ha elegido, no ha elegido a esa persona, o bien esa persona no muestra deseo para ser capacitada. Incluso puede ser que no sea el momento oportuno para una persona el ser puesto en determinado ministerio. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, habla de que no debemos ordenar para un ministerio a un recién convertido. Eso es un error, un gravísimo error. Porque dice, no un neófito. Neófito es una palabra que significa recién convertido, muy joven. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dios escoge al ministerio y declara el momento oportuno para que sean apartados y dedicados. Luego otros ministros deberán ser llamados para que le impongan las manos y los aparten. Ese es el requerimiento, lo que bíblicamente hay que hacer. Se debe recordar que si algo ha de suceder como resultado de la imposición de manos, entonces debe haber, como un contacto. Imponer las manos es como un contacto espiritual, es decir, transmisión de espíritu a espíritu. Las Escrituras nos demuestran que se puede impartir algo de espíritu, recibido de Dios, claro está, porque cuando tú tienes un espíritu que has recibido de Dios, cuando tú impones las manos, ese espíritu es transmitido a la otra persona. Y al mismo tiempo, ¿cómo vivimos? No te dejes imponer las manos por alguien que no conozcas, por alguien que no conozca su testimonio, que no conozca su vida, porque puedes andar en pecado o tener un pecado oculto y te transmita ese pecado. Mucho ojo con eso, ¿eh?
No dejemos que nos impongan las manos cualquiera. Las Escrituras nos demuestran, por tanto, que se puede impartir algo del Espíritu. Vimos el ejemplo en Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios mandó a Moisés. Moisés era una persona íntegra, una persona que impuso las manos sobre Josué, sobre su sucesor, y le transmitió espíritu de sabiduría, su sabiduría humana. Pero Dios le impartió el poder y la autoridad y la unción. El hombre puede imponer sus talentos personales, puede transmitir su talento personal, pero el poder, la unción y la autoridad la pone o la manda el Señor. Por eso necesitamos ir con mucho cuidado a quien vamos a imponer las manos y también a quien permitimos que nos impongan las manos. La gente puede estar impura, como he dicho, o manchada en su espíritu por asociaciones o relaciones malas, tóxicas, o por vivir voluntariamente en un área de pecado. Igual el 90% de la actitud de esa persona está bien, pero hay un 10% donde hay una área que permite el pecado. Por eso hay que llevar mucho cuidado, repito, con quién te impone las manos. De tales personas puede haber una transmisión dañina, en especial si tú tienes una debilidad precisamente en esa área, o tú mismo no estás a cuenta con el Señor en algún aspecto de tu vida. ¿Estáis comprendiendo? Debes mirar el carácter de la persona que impone manos y valorar su relación con Dios. ¿Qué relación tiene esa persona con Dios? Su humildad de corazón. Y si desea solamente que la gloria sea para Dios, recuerda, Dios está en control de tu vida. Y circunstancias, y todas tus circunstancias, si en realidad eres un hijo de Dios, Dios tiene el control de tu vida y circunstancias. Entonces solo deberías permitir a otra persona que te impongan las manos o para imponer tú las manos en otros cuando Dios te dice que lo hagas. ¿Estáis entendiendo? No cualquiera te puede imponer las manos. Tú debes sentir en tu interior la voz del Espíritu Santo que te diga esta persona te puede imponer las manos. O tú le puedas imponer las manos a otra persona. No porque tengamos que hacerlo con mucho cuidado. Muchos dicen, pues no lo hacemos. Pues no podemos descuidar la imposición de manos porque es bíblica y necesaria. Hay que hacerlo con cuidado, como nos advierte el apóstol, pero el hecho de que haya que hacerlo con cuidado no limita el hacerlo. No debemos de dejar de hacerlo, porque no podemos descuidar la imposición de manos. Ahora, importancia en la Iglesia, la imposición de manos. Primero, para servicio. La base del ministerio cristiano es el servicio. No que me sirvan, sino servir. En Marcos capítulo 10, versículo 43, versos del 43 al 45, Marcos 10, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es el ejemplo a seguir. El ministerio cristiano, por tanto, no nace del deseo de ser vistos, ni de ocupar un lugar de honor, sino de un corazón dispuesto a servir. Esa es la clave de la vida cristiana. El servicio a la obra de Dios y el servicio a los demás. Jesús es muy claro cuando dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, que se ponga la cola, que se ponga el último, ¿verdad? En estas palabras encontramos el fundamento de todo llamado y de todo ministerio dentro de la Iglesia. Servir no es rebajarse, servir es parecerse a Cristo, ¿verdad? Porque Él vino a servir. Él, siendo el Señor, se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. No lo hizo para dar un ejemplo, digamos, bonito, para quedar bien, sino para enseñarnos el camino de la humildad.
El ministerio que no pasa por el servicio corre el riesgo de acabar mal. Aquel ministro que se ha elegido y diga, aquí estoy yo y todo el mundo a servirme, al final termina fatal, termina muy mal, porque el ministerio no es para ser servido, sino para servir. El verdadero servidor no busca aplausos, busca fidelidad, ser fiel a Dios. Sirve incluso cuando nadie le ve. Sirve cuando el cansancio pesa, cuando no hay reconocimiento. El verdadero servidor sabe que no sirve a los hombres, a las personas, sino al Señor. Y en este servicio silencioso Dios actúa, transforma y bendice. Servir es escuchar a aquel que sufre. Es acompañar y ayudar al que duda. Es levantar al que cae. El tener un corazón es tener un corazón disponible, unas manos abiertas y unos pies dispuestos a caminar con el hermano que tenga una necesidad. El ministerio no se mide por lo que decimos, sino por el amor correcto que ponemos en cada cosa que hagamos. ¿Estáis entendiendo? No es lo que hagamos, no es lo que digamos, y si las cosas las hacemos por obligación, sino si se hacen con el amor correcto, cada cosa que hagamos tendrá valor y peso en el cielo. Por eso debemos desear que hoy el Señor nos conceda un corazón humilde como el suyo, que nunca olvidemos que la base de nuestro ministerio no es el poder, no es el saber, no es el prestigio, sino el servicio, y el servicio vivido con amor. Porque solo el que sirve por amor anuncia la verdad del Evangelio. El usar nuestras manos puede ser un método de expresar nuestro servicio el uno al otro en el cuerpo compuesto de muchos miembros, que es la Iglesia de Jesucristo. El impartir bendición, el impartir sanidad por la imposición de manos puede ser uno de los mayores actos de servicio que podamos hacer para otro hermano. Otra causa de importancia en la imposición de manos en la Iglesia es para dar. Mucha gente va a la Iglesia solamente para recibir. Y ese no es el camino. El camino es dar. Jesucristo lo dio todo. Él no vino a exigirnos nada, ¿verdad? Él no vino, hay muchos que vienen a la Iglesia para recibir. Y ese es un error. La Iglesia se viene para servir, como hemos estudiado, y para dar. Cuando imponemos manos por fe, ministramos o damos la vida de Dios en nosotros, que vive en nosotros, a los demás. Al hacerlo, Dios promete devolvernos para que podamos dar de nuevo, seguir dando. Lo vemos en Lucas capítulo 6, verso 38. Dice, dad, y esto es verbo, está en imperativo, es una orden. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús nos enseña una verdad espiritual profunda, pero que es sencilla a la vez. El reino de Dios se vive desde la generosidad del corazón. Así de sencillo. ¿Tienes un corazón generoso o eres un tacaño? Y no se trata, no estoy hablando solamente de dinero, sino de tiempo, de dedicación, de predicación, de evangelización, que a veces no damos la talla en todos estos aspectos. Cuando el Señor dice dar, repito, no está hablando solo de lo material, sino de toda nuestra manera de vivir. Dar tiempo al Señor, dedicar tiempo a la evangelización, a la oración, a la intercesión. Dar perdón cuando tengamos que darlo, pedir perdón cuando nos toque o perdonar cuando nos hagan algo. Dar comprensión y sobre todo dar amor. El problema muchas veces no es que no tengamos para dar, sino que damos con miedo, calculando, midiendo demasiado las cosas. Pero Jesús rompe esta lógica humana y nos invita a confiar. Aquel que da y lo hace confiando en Dios nunca pierde y nunca le va a faltar, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Él es el campeón de los generosos. Tú no le vas a ganar a Él jamás en generosidad.
Y la promesa es muy clara, se os dará. Y no de cualquier manera, sino con una medida abundante y desbordada. Esto no significa que damos para recibir como si fuera, digamos, un negocio espiritual. A eso la gente da porque a cambio va a recibir. No se trata de un negocio espiritual, sino que el corazón generoso se abre para que Dios actúe con libertad en su vida. Jesús también nos advierte, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, nuestra actitud hacia los demás revela cómo queremos vivir. Si somos duros, recibiremos dureza. Si somos misericordiosos, encontraremos misericordia. Dios utiliza nuestra propia medida para enseñar a amar mejor. Dar no empobrece. Dar nos libera de la codicia y de la ambición. A veces las personas son tan codiciosas y tan ambiciosas que no dan nada. Y eso es una atadura. Y Cristo nos libera de esa atadura. Por eso dar no te va a empobrecer jamás. Al contrario, te va a enriquecer. El que aprende a dar vive sin cadenas, sin egoísmo, sin temor al mañana, porque sabe que su confianza no está en lo que posee, sino en aquel que le provee. Pidamos hoy al Señor un corazón generoso, libre y confiado, que podamos dar como Él da. ¿Cómo da Dios? Con amor, sin reservas y con gozo. Porque donde hay un corazón que da, allí Dios derrama su bendición. En Hechos capítulo 3, verso 6, vemos un ejemplo en el apóstol Pedro. Dice, mas Pedro dijo, sabéis que había un pobre pidiendo en la puerta del templo y le tendió la mano esperando una moneda, una limosna. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Era cojo, era paralítico. Este pasaje nos muestra una de las verdades más hermosas del Evangelio. La Iglesia no vive de lo que posee, sino de cómo actúa, cómo procede en determinadas situaciones. La Iglesia y nosotros personalmente. Pedro reconoce con humildad su realidad material. Era pobre, no tenía, no tengo plata ni oro. No promete lo que no tiene, no aparenta, no se apoya en recursos humanos, pero inmediatamente declara con fe, lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro? Esta es la clave del ministerio cristiano. Pedro tenía algo mucho más valioso que el dinero, la autoridad del nombre de Jesucristo. Y eso es suficiente para transformar una vida. El hombre que estaba a la puerta del templo esperaba una limosna, una moneda, pero Dios tenía preparado una restauración completa para él. Otra cosa importante es que muchas veces las personas piden poco porque no saben que en Cristo hay mucho más. Pedro no actúa en su propio nombre, ni en su propia fuerza. Él dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El poder no está en el hombre, ni en la iglesia siquiera, ni en la experiencia que podamos tener. El poder está en Jesús, en Jesucristo. Cuando el nombre de Cristo es proclamado con fe, lo imposible comienza a ser posible. Este texto también nos desafía a examinarnos. ¿Qué es lo que realmente tenemos para dar? Que cada uno se analice, se haga esa pregunta, ¿qué tengo yo para dar? Podemos no tener grandes recursos, sí, como la viuda y la viuda pobre que Jesús vio, que ofrendó todo lo que tenía. Podemos no tener, repito, grandes recursos, pero si tenemos a Cristo, tenemos esperanza, tenemos vida y vida abundante, vida eterna, perdón y poder también para bendecir a otros. El problema, por tanto, no es la falta de plata o de oro, sino la falta de fe y dependencia del Señor. Finalmente, Pedro dice, levántate y anda. El Evangelio no solo consuela, también levanta a las personas, a los que están caídos. No solo acompaña,
también impulsa a caminar con Él. Cuando Jesús toca una vida, no la deja igual, la pone en pie y la envía a vivir de una manera nueva. Esa vida nueva que Jesús nos promete y desea que vivamos. Por eso debemos recordar que lo más valioso que tenemos es a Cristo mismo. A veces pensamos que lo importante es tener bienes materiales, mucho dinero, pero lo más importante, lo más valioso es tener a Cristo. Y que no confiemos solo en lo material, aunque es necesario y Dios nos provee de lo material. Si Dios no está en contra de que tengamos propiedades y cosas materiales, pero lo que Él quiere es la prioridad nuestra, ¿cuál es? La extensión de su reino. Y entonces despreocúpate de lo material que Él te va a proveer. Porque lo más importante que tenemos es el poder que hay en el nombre de Cristo. Eso es la mayor ganancia, la mayor provisión que podamos tener. Y que como Pedro podamos decir cada día, lo que tengo, eso te doy. Yo quisiera hablar ahora, lo que pasa que no va a dar tiempo a terminar, de los requisitos y la ordenación de ancianos, pastores o obispos, porque un anciano es como un pastor, como un obispo. Obispo significa supervisor, el que supervisa, y hacerlo de una manera bíblica. Solamente voy a dar una pequeña introducción y ya los requisitos y la ordenación de ancianos y diáconos lo veremos la semana que viene. El principado, el gobierno, está ciertamente sobre su hombro, dice Isaías 9:6, que mucho hemos repetido en estos días. Cuando Isaías declara los nombres de Jesús, dice que el principado está sobre su hombro. Pero también vemos que Dios ha puesto en la Iglesia gobernadores, ministros o ministerios. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 26, donde dice, y aún nos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El hombro, si nos damos cuenta, es la parte del cuerpo que está junto a la cabeza, ¿verdad? El gobierno en la Iglesia está justo junto a la cabeza, que es Cristo, que es la cabeza precisamente. El gobierno es un don de Dios dado a los individuos que son y pertenecen a su Iglesia. Fuera de la Iglesia no se puede adjudicar ningún ministerio. Hay ministerios que nacen como las setas por ahí y no están sujetos ni están bajo la cobertura de una Iglesia. Todo ministerio tiene que estar bajo la cobertura de una Iglesia local. Esto está especialmente relacionado con los ancianos, que son llamados por Dios para gobernar en su Iglesia. Y os dejo con la siguiente lectura que está en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y luego en Romanos 12 voy a leer también versículos 6 al 8, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, o sea, sirviendo bien, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, o sea, con generosidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, que la haga con alegría. Y luego termino con Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. El gobierno en la Iglesia primitiva fue primeramente por medio de Cristo, luego los 12 apóstoles del Cordero y luego por medio de los ancianos y diáconos conforme la necesidad surgía. Si estudiamos, que es lo que vamos a hacer en la semana que viene, si estudiamos detenidamente el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que hay dos oficios puestos por Dios en la Iglesia para gobernar y servir al pueblo de Dios. Esos dos oficios son ancianos y diáconos. A los ancianos les pertenece el gobernar, el gobierno de la Iglesia.
y a los segundos el servicio. Pero los dos tienen la misma calidad o el mismo valor ante Dios y tienen que estar llenos del Espíritu Santo, personas honestas, íntegras, que luego veremos las condiciones que se les exigen, incluso para barrer la iglesia. Se exigen ciertas condiciones porque los que barren son diáconos, son personas que se dedican a servir y esas personas necesitan también unos requisitos que estudiaremos, lo mismo que los requisitos de los ancianos. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga y como he dicho, seguiremos la semana que viene.